Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana delante de ustedes para compartir un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, como he dicho ya momentos atrás y en devocionales pasados, nunca la intención de estos devocionales tienen como finalidad suplir la relación personal que todo cristiano debe de mantener con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de su iglesia local a la cual cada uno de nosotros como creyentes pertenecemos y deberíamos de ser fieles y leales a la iglesia. Y bueno, pensando en eso, quiero el día de hoy invitarles en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 7. Y mire lo que dice acá. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando en reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Versículo 7 dice que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Quiero que piensen, por favor, cómo dice aquí, no tenían hijo. De eso quiero hablarles en este devocional. No tenían hijo. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Qué buena oportunidad tenemos de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, de conocer tu voluntad y pedir, Señor, que de una manera muy especial nos hables, nos enseñes, nos guíes a través de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pocos pasajes de la Biblia son tan impactantes, pero a la vez tan emotivos por lo que conlleva la vida y el compromiso que esta pareja tenían delante del Señor. La Biblia nos dice que en una manera muy enfática se realza o se recalca la situación o la condición en la que precisamente se encontraban Zacarías y Elizabeth, precisamente porque no tenían hijo. Y la Biblia nos dice que aunque estaban sirviendo en el orden de su clase y ministrando al Señor en el orden de su clase que a ellos les había correspondido, tenían una profunda y verdadera relación con el Señor, que definitivamente la manera de vivir de Zacarías y de Elizabeth nos debería de retar a cada uno de nosotros de encontrar la manera en la cual ellos estaban determinados precisamente a honrar y a glorificar al Señor. Tenían una profunda y verdadera relación con el Señor. Otros casos en la Biblia se mencionan de verdadera tristeza y dolor de no tener un hijo en casa, como el caso de Ana, que la Biblia nos dice que tanta era su aflicción por el cual no tenía un hijo que derramó su alma delante del Señor. Otro caso lo encontramos en el libro de Génesis, cuando la Biblia nos dice que le decía a su esposo Raquel, dame hijos, si no me muero. De tal forma que definitivamente la vida y el testimonio de esta parejita, como lo vimos en el devocional pasado, su manera de vivir y su manera de actuar era tan increíble que su vida ejemplificaba lo irreprensible y lo justo que eran delante del Señor en sus vidas. Tenían un peso increíble, un testimonio maravilloso de fe, de compromiso, de dedicación, de matrimonio, pero con un conflicto, dice la palabra de Dios. No tenían hijo. No tenían hijo, y aún así ellos se encontraban ministrando y sirviendo al Señor con compromiso, con entrega, con celo, con dedicación, de tal forma que la Biblia nos dice que aún así ellos continuaron haciendo por lo menos 3 o 4 características que vale la pena que para este devocional nosotros tomemos en cuenta. La primera cosa, hermanos, que ellos hicieron a pesar de su dificultad y su necesidad que ellos tenían, número 1 es que ellos siguieron haciendo lo que Dios quería que hicieran. Una de las cosas más tristes de tantas personas
en el paso del tiempo y de la vida cristiana que enfrentan una adversidad o una necesidad o un conflicto, es que terminan abandonando sus planes y proyectos que el Señor tenía para ellos, y por eso de alguna manera terminan evidenciando que su compromiso con el Señor no era todo lo que debería de hacer. Pero este matrimonio, a pesar de que no tenían hijos, siguieron haciendo lo que sabían que debían de hacer con resignación, con aceptación de la voluntad del Señor para sus vidas. Dios no había cambiado para ellos, aun cuando en el tiempo en el cual Elizabeth representaba no tener hijo, era señalada precisamente por la cultura judía y hebrea de que de alguna manera Dios estaba tratando con este matrimonio. Y por eso la Biblia nos dice que aun cuando pareciera que ellos se encontraban bajo el juicio de Dios porque no podían tener hijo, lo que más me impresiona a mí de esta pareja es que nunca dejaron de hacer lo que sabían que debían de hacer. Si cada cristiano lográramos comprender que nuestro deber es hacer todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer y nos concentráramos en ello, aun cuando había ese dolor increíble por el que no tenían hijo y se encontraban en su vejez, sabían que tenían que continuar realizando el trabajo que el Señor les había encomendado. Seguían haciendo lo que tenían que hacer, con resignación y aceptación. Número 2, este matrimonio definitivamente, hermanos, era tan ejemplar que la Biblia nos dice que tenían precisamente convicciones de servir y de seguir a pesar de lo complejo y lo difícil que se había vuelto la situación en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Tenían convicciones. Pareciera ser que el cristianismo de hoy está tan falto de verdaderas convicciones, de verdadero carácter, de verdadera determinación para seguir y servir al Señor, aun a pesar de lo crudo o difícil o complejo que se pueda volver la vida. Zacarías y Elizabeth eran esa clase de matrimonio que debería de retarnos a nosotros, porque no solamente seguían haciendo lo que debían de hacer, pero tenían convicciones, tenían carácter. Sabían que a pesar de que contaban con el dolor y tristeza de que les embargaba su corazón por no tener hijo, estaban determinados en convicción a seguir haciendo lo que Dios les había encomendado a ellos hacer. Desde el orden de su clase, dice la palabra de Dios, estaban ahí precisamente ellos determinados, con verdadera convicción, deseosos de realizar la voluntad del Señor en sus vidas. Y la vida de esta querida pareja, hermanos, nos enseñan las convicciones que el creyente debe de desarrollar con fe, con carácter inamovible, aún a pesar de la ausencia de que no tenían hijo. Seguían haciendo lo que debían hacer. Tenían convicciones. Número 3, seguían sirviendo. Seguían sirviendo. A lo largo y ancho de la vida cristiana tenemos a tantos cristianos que viven de glorias pasadas y de historias pasadas de lo que hicieron por el Señor, y por X o Y razón dejaron de hacer algunas cosas en su vida que les distinguía como buenos y grandes cristianos que estaban comprometidos a seguir la voluntad del Señor para sus vidas. Este matrimonio, sin hijo, señalados probablemente como que si estuvieran bajo el juicio divino porque no tenían hijo, ellos seguían sirviendo al Dios que los había colocado según el orden de su clase para ministrar en el templo. Yo creo que la mejor manera en la cual un creyente debe de reaccionar en momentos de dificultad y de adversidad o de necesidad es seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, aun cuando las cosas no parece
que toman el sentido y la dirección que deberían de tomar en nuestras vidas. Seguían sirviendo. Yo le quiero preguntar a usted el día de hoy, ¿usted hace lo que debe de hacer? ¿Tiene esa clase de convicciones a pesar de las dificultades que se están viviendo en la actualidad? ¿Y sigue usted sirviendo al Señor a pesar del conflicto y que le ha llamado a hacer lo que debe de hacer? Zacarías y Elizabeth no sabían otra cosa que precisamente por su descendencia, que era de la descendencia de Aarón, que tenían la obligación de seguir sirviendo dentro del templo, a pesar de su propia dificultad que ellos tenían. Lo hicieron según se les había enseñado, según se les había instruido a ellos. Continuaron en las labores del templo, hermanos. Miren, a pesar del calor del conflicto y necesidad y de la gran adversidad que tenían por no contar con un hijo. Hermanos, es en medio de la prueba y del calor del conflicto que se prueba lo que somos y deberíamos de demostrar, y lo que deberíamos de demostrar en nuestra vida cristiana. ¿Usted sirve a pesar de no tener hijo? ¿Usted sirve a pesar de que tiene una batalla y una necesidad en su vida? Porque aquí vemos precisamente a Zacarías y Elizabeth haciendo lo que debían hacer con convicciones. Seguían sirviendo a pesar de su propia dificultad y su propia dolor de corazón que ellos tenían. Y número 4, siguieron guardando los preceptos y estatutos que el Señor les había encomendado. Nota el versículo 6, eran ambos justos delante de Dios, andando en reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Lo más difícil de hacer en el periodo de la dificultad, y cómo no en este periodo de pandemia que a nosotros nos ha tocado vivir, es seguir guardando y practicando los preceptos y los estatutos del Señor, porque ese era el deseo de Zacarías y de Elizabeth. Cada creyente que ha dejado de tener algo en su vida, que tiene una necesidad, que tiene un conflicto, que tiene un problema, que tiene una adversidad en su vida como creyente, sabe que lo más importante en medio de la batalla es conservar su actitud de guardar y atesorar los mandamientos del Señor, que son los que terminan haciendo la diferencia en medio de la dificultad. Sí es cierto, no tenían hijo. Sí es cierto, no tenían familia completa porque les faltaba el anhelo de su corazón como matrimonio. Pero ¿sabe qué? Hay algo que sí tenían, y eran los preceptos y mandamientos del Señor guardados en su corazón. Si nosotros como cristianos pudiéramos tomar esa firme decisión de guardar la palabra de Dios en medio de la dificultad, nuestra vida como cristianos reflejaría la clase de carácter y compromiso que nosotros tenemos para con el Dios que nos salvó y nos llamó para estar dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Guardaron los preceptos y estatutos. Y al final de cuentas, cuando la palabra de Dios nos dice que ellos no podían por su propia capacidad y humanidad desarrollar nada de lo que le correspondía solamente al Dios eterno, al final de cuentas Dios terminó concediéndole su petición porque supieron que tenían que seguir haciendo lo que debían de hacer en su vida. Seguían haciendo lo que debían hacer. Tenían convicciones. Siguieron sirviendo y siguieron guardando los mandamientos y estatutos del Señor en su vida. Y al final de cuentas, hermanos, Dios terminó honrando la vida de esta preciosa pareja. Querido hermano, guardar la palabra de Dios no es un desperdicio. Seguir sirviendo es el mayor de los privilegios. Conservar nuestras convicciones y seguir haciendo lo que debo de hacer
son las cosas que todo cristiano debería de conservar y cómo no, deberían de aflorar con mejor y mayor convicción en nuestra vida como cristianos en medio de la dificultad y de la necesidad. Querido hermano y hermana, que está pasando por problemas o por dificultades, le invito a que conserve estas 4 virtudes que yo veo en la vida de Zacarías. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Amén.